Las 11:12 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, estamos aquí en Torrevieja Radio para hablar en esta ocasión de la presentación de un libro que vamos a comentar a continuación, pero antes presentamos a la persona encargada de esa presentación, uno de los autores, entiendo, Jesucristo Riquelme. Buenos días, Jesucristo. Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hasta ahora muy bien. Decía que es uno de los autores o el autor. Bueno, firmamos el libro dos autores, soy coautor. La segunda persona es Beatriz Lorenzo Gómez de la Serna, de la familia. Ella es sobrina nieta de don Ramón Gómez de la Serna, el autor de Las Greguerías, entre otras muchas obras. Y ella era la propietaria del cuadernillo de los manuscritos, estos inéditos que hemos publicado. Entonces, ha participado, yo quería que apareciera como autora, aunque la redacción es mía. Ella la ha revisado todo, me ha corregido las cositas familiares y lo que tuviera que corregir, y me gusta mucho ser coautor con ella, muchísimo. Bueno, hablamos de Dando vueltas al atajo. Es un libro de aforismos inéditos, en este caso de uno de los hermanos de Antonio Machado. Claro, es uno de los otros hermanos Machado. Muchas veces cuando se habla del otro hermano Machado es Manuel. Manuel y Antonio Machado. Pero ellos tuvieron una familia, varios hermanos, eran 5 hermanos y una hermana que falleció antes de cumplir los 15 años. Luego hubo también 2 hermanitos que fallecieron a los pocos días y a los pocos meses del nacimiento. El grupo de los hermanos eran el mayor Manuel, Antonio, se llevaban apenas un año, y después vinieron José, que era pintor, Joaquín. Estos 2 marcharon al exilio de Chile al año 39, después de la guerra, y un 5.º hermano, Francisco. Y después, bueno, otra hermana, Cipriana, de adolescente falleció a los 14, 15 años. Los famosos Manuel y Antonio. Y en el libro se respira muchísimo la influencia especialmente de don Antonio Machado. Al principio Antonio era el hermano de Manuel, que el famoso era Manuel. Con el tiempo fueron haciendo obras conjuntamente, especialmente obras de teatro de mucha fama. Y la Lola se va a los puertos, la duquesa de Benamejí, e incluso en el año 35, unos meses antes del estallido de la lamentable guerra civil española, escriben El hombre que murió en la guerra. Se refiere a otra guerra, evidentemente, faltaba un año para el conflicto, y de manera que consiguen la fama los dos. Y con el tiempo, quizás porque la historia a partir del 36, 39, la historia que nos ha llegado en este sentido, era la historia de la cultura y la cultura asociada a la izquierda, a la República. Manuel se convirtió en el hermano de Antonio. Al decir de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, que a mí me gusta llamar Borde Luis Jorges, de manera muy, muy borde, cuando le preguntaban qué opinión tenía sobre la obra poética de Antonio Machado, decía, es que Manuel tenía un hermano. Bueno, es muy significativo de lo que quería decir, pero bueno, era una boutade. Borges llegó a declarar que la gran novela de Cervantes no le había gustado cuando la leyó por primera vez, pero al leerla en francés le pareció una obra genial. Son boutades de grandes genios que hay que saber entender también. ¿Qué se sabe de Joaquín Machado? ¿Cómo transitó su vida después de marcharse de España? En el libro ha habido que rehacer toda la semblanza, porque efectivamente es una figura, digamos, secundaria. Aquí hay un aprovechamiento evidentísimo, un aprovechamiento positivo del apellido Machado. Joaquín no era muy conocido, pero al llegar a Chile, al exilio chileno, ellos antes se embarcan en uno de los famosos buques que fleta Pablo Neruda desde París. El primer gran y famosísimo paquebote era el Winnipeg. Allí se embarcan unos 2.200 y pico españoles republicanos, muchos intelectuales, muchos artistas, y unos pocos meses después fleta otro barco que es Formosa, y ahí los últimos 4 visados son precisamente los de la familia Machado, José y Joaquín con sus 2 mujeres, y se marchan a Chile. En Chile tienen que ganarse la vida de manera muy precaria.
Chile lo recibe muy bien. El gobierno es de un presidente del Frente Popular chileno, que se había creado a imagen y semejanza del Frente Popular español, Pedro Aguirre Cerda. Lo recibe muy bien la población chilena, pero las posibilidades de trabajar eran escasas. El pintor se defiende con algunos encargos de amigos pudientes, pues el embajador de Estados Unidos, por ejemplo, que había estado en España durante la República, le encarga cuadros y, sobre todo, consiguen el auspicio de los cuáqueros. Los cuáqueros eran un grupo, una especie de asociación filantrópica de ricos estadounidenses fundamentalmente, propietarios de bancos famosos, de empresas grandes, y parte de sus ganancias ellos la dedican, de manera pródiga, la dedican a los menesterosos en el exilio. Y reciben una pensión modesta, pero con eso y con las ventas de algunos cuadros pues se van defendiendo. Y Joaquín empieza a trabajar como periodista en algún diario, algún semanario español allí. Por ejemplo, trabaja en La Verdad de España, que es un semanario de impronta comunista. Naturalmente, todos los que están exiliados, republicanos, en este caso eran republicanos, republicanos de izquierdas, ¿no? Había republicanos de derechas, por supuesto, como sabemos, ¿no? Y allí yo he podido recuperar 28 de esos artículos, alguno más suelto, pero un grupo de esos 28, sobre todo para contextualizar el sentido de los aforismos. Porque los aforismos se definen como un texto breve sin contexto. Claro, es tan breve que no sabes exactamente, se puede referir a una cosa a otra. Son reflexiones, meditaciones, más o menos filosóficas, poéticas, pero que necesitan explicación. Y Joaquín Machado consigue ir tomando notas. Lo que nos llega es un manuscrito en forma de cuadernillo, un borrador con diversas tintas, en verde, que es la tinta que le gustaba utilizar a Pablo Neruda, en negro, en marrón, a veces hasta en lápiz, y él va un poco al socaire, al rebufo de los proverbios, cantares, decires de su hermano Antonio Machado, ya famoso y fallecido en el 39 en Collioure, en el exilio en Francia, pues empieza a pergeñar su obra. Y sobre todo a partir de una obra poco conocida, pero realmente muy importante, de Antonio Machado, que es el Juan de Mairena. Juan de Mairena es un libro, una pequeña colección de libros, que escribe Machado con este seudónimo. Es un heterónimo, es otro nombre. En realidad, Juan de Mairena él dice que es su maestro, ¿no? Pues se lo inventa, ¿no? Es el pensamiento que no quiere decir Antonio Machado en primera persona y lo dice a través de Juan de Mairena. Y dentro de la ficción, Juan de Mairena también tuvo otro maestro, que se llamaba, curiosamente, Abel Martín, y es curioso por las siglas. Abel Martín es A.M. Antonio Machado. Leer a el Juan de Mairena para nosotros es edificante. Está construido no solo con narración, sino también con mucho diálogo. Es una manera muy platónica de la dialéctica, de progresar en el pensamiento a través del diálogo y de la comunicación compartida. Y los aforismos son expresiones muy, muy brillantes, es una especie de pompa de jabón que explota. Cuando uno lo lee, ¡bah!, te da en la cara, ¿no? Tiene esa fuerza, ese esplendor de lo sorprendente. Pero sobre todo porque nos hace pensar. Como está dicho, es atractivo, pero sobre todo es el contenido. Y aquí Joaquín Machado realiza un juego también para mí muy, muy brillante y en cierto modo un poco también imitando a su hermano Antonio. Parte de la estética, y en el paseo que hace convierte la palabra estética en palabra ética, y sobre todo a partir de los valores termina en un contexto escéptico. Es decir, hace un viaje entre lo estético, lo ético y lo escéptico. Claro, la situación del exiliado, del que vive fuera de España, la ventaja es que están en un país de habla hispana, pero sabiendo que no van a regresar, esto para la psicología y para el futuro de los exiliados, de los transterrados obligatoriamente, era durísimo.
y ellos siempre, el tema de España es un tema recurrente. Ellos tienen la ilusión de un futuro mejor, de un futuro democrático, y esto se traslada a estos pensamientos. Son 104 pensamientos, meditaciones, unos muy breves, de línea y media, y otros son pues, un poquito más largos, ¿no? Hablamos, Jesucristo, de que este mismo libro ya se ha presentado previamente, se ha presentado. Bueno, yo quería presentarlo en un ámbito más nacional, o sea que para mí Torrevieja es una presentación local, que debe tener trascendencia, naturalmente. Lo vamos a presentar en Torrevieja y dentro de 15 días, el jueves día 27, en Orihuela también, porque para mí la Vega Baja sigue siendo bicéfala, ¿no? Hay una capital histórica, con una gran expansión en el litoral, especialmente en la costa, que es Orihuela, y la capital ahora mismo emergente y potente, que es Torrevieja. Y yo lo quiero presentar aquí, entre otras cosas, porque este es un proyecto del aula de la UNED de Torrevieja. Y con el cartel de UNED Torrevieja hemos ido a Rocafort, a Valencia, que ha sido una presentación simbólica, muy hermosa. Lo decía Jesucristo porque la gente tuviera en cuenta qué es esto de Rocafort, que habrá gente que lo esté escuchando y lo desconozca totalmente. Claro, lo hemos presentado en Rocafort. Rocafort es una población muy próxima a Valencia, está en la zona de Burjasot, Godella y Rocafort. En esta zona, a 8, 10, 11 kilómetros de Valencia capital. Y allí fue donde el gobierno republicano, los artistas, especialmente León Felipe y Rafael Alberti, aconsejan a Antonio Machado y a su familia, se lleva a su madre, a Ana, mayor, muy mayor ya, 80 años en la época, 80 y tantos años, una edad muy elevada, les ofrecen salir de Madrid, que está asediado en ese momento por la guerra, estamos en final del año 36, y le propone irse a Valencia, que es donde se va a desplazar la capitalidad de la Segunda República. Ellos llegan un poco antes y están desde el final del 36 hasta abril del 38, es decir, casi año y medio, viviendo en uno de los chalés incautados por la República. Incauta unos 26 chalés que tienen una parcela generosa de vegetación, de árboles, de frutales, incluso, en este caso se llamaba Villa Amparo, y es un terreno de unos 3.100 metros cuadrados, es una parcela bastante bonita, que en aquel momento no tenía muros ni vallas. El edificio es precioso, un edificio con cerámicas de Noya, prestigiosas, valencianas, y allí se lleva Antonio Machado, se lleva a su madre, pero se lleva también a su hermano José con su mujer y 3 hijas que tienen. Y algún testimonio, alguna de estas sobrinas de Antonio Machado, dice que también estuvo Joaquín Machado con su mujer y probablemente el otro hermano Francisco. Bueno, es un testimonio directísimo, pero a veces la memoria de la familia también falla. En las fotos, tenemos algunas fotos de ese hospedaje, de esa estancia, no aparecen más que Antonio Machado, la madre, y José Machado con alguna de las hijas y la mujer. No aparecen más. Es raro que no haya ningún testimonio. Pero bueno, el caso es que al final Rocafort representa un símbolo de defensa de la cultura y de los artistas por parte de la República, que esto lo tenía muy en cuenta, ese sentido protector para que siguieran creando. Y de hecho, Machado escribe numerosísimos artículos para la prensa, pero también escribe poemas y escribe todo un libro, el libro que se titula La Guerra, 36-37, en ese momento, ilustrado por retratos a plumilla de José Machado también. Y redacta el Juan de Mairena póstumo, es decir, el último libro de Juan de Mairena, íntegramente también en Rocafort, en Valencia. De manera que, como influye tanto luego en lo que escribe Joaquín Machado en Chile, para mí me ha parecido también que era un momento de recuperar simbólicamente esa estancia en Rocafort. El recibimiento tanto por el alcalde, la concejala de Cultura, todas las otras autoridades y personalidades del mundo de la poesía, la asociación de vecinos, el Consell, lo llaman allí, el Consell Sectorial Rocafort Ciutat Machadiana,
también estuvo presente, me trataron francamente muy bien, me enseñaron toda la población y luego pues, estuvo llenísimo, y al final hubo una ofrenda musical y floral en Villamparo para Machado. Y ahí se reúne la mitad de la población. Es un pueblito pequeño, pero de manera también muy curiosa, es la población más rica en renta per cápita de España. Claro, esto cuando te lo dicen los que te han invitado, dices, bueno, esto es lo que dicen, pero en fin, la estadística ya se sabe. Bueno, es verdad, se habla de una renta per cápita grande, bastante grande, pero claro, el complejo que hay allí de chalés, aquellos famosos históricos chalés incautados, son 3 grandes avenidas, donde se ubicaron embajadas, la Embajada de México, la Embajada de la URSS entonces, y muchas direcciones generales o ministerios de la República. Y luego tiene también una urbanización actual, Santa Bárbara, en la zona más montañosa, que tiene pues entrada vigilada y tal. Claro, pues la renta per cápita cuando uno divide pues es muy alta. Decía que después de esa presentación Sí. Volvemos a Torrevieja, Eso. donde se va a hacer de nuevo la presentación. Decía antes prepresentación la de Rocafort, ahora tenemos la presentación en Torrevieja, en el casino, en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, este próximo viernes, 14 de marzo. Así, vamos a empezar a las 7:30 y a mí me gusta ahora ya poner cuándo comienza un acto y cuándo termina, de manera que así todo el mundo sabe cuál es la dimensión, cuál es la temporalidad y que luego tiene la tarde libre. Entonces vamos a empezar a las 7:30 y a las 8:30 me gustaría haber terminado por completo. La presentación es una presentación especial también, es Torrevieja, a mí me gusta cambiarla, naturalmente el libro es el mismo, pero vamos a contextualizar cuál es la relevancia de algunas de las cosas que voy a destacar en la elaboración del libro, que están íntimamente asociadas a Torrevieja. Por ejemplo, entre algunas de las sorpresas, pues vamos a escuchar y a leer himnos de España, que iban a ser himnos de la República, de la Segunda República, uno del año 31, cuya letra es de un Machado. Os explicaré qué quiere decir eso de un Machado, ¿no? Pues nosotros vamos a hablar de Manuel, de Antonio, de Joaquín, de José, vamos a hablar de todos, con música de un alicantino, Óscar Esplá. Bueno, vamos en el año 31 una propuesta para sustituir el himno de Riego, que era, recién empezada la Segunda República, era el himno oficioso. No era el himno oficial. El himno de Riego tenía ya más de 100 años. El himno de Riego se había compuesto en torno a 1820, 1821. Hacía muchísimo tiempo, ¿no? Durante el trienio liberal. Más de un siglo ya era viejo y querían tener pues, una canción propia. No prosperó y entonces un tal Hernández aprovecharon un poema de un tal Hernández y se compuso una propuesta también de nuevo himno de la República, de la Segunda República. Esto eran los años, el año 38 y después durante el exilio. Y el compositor, otra curiosidad, era un ucraniano, un músico que vino con las brigadas internacionales en el batallón Lincoln, vino a apoyar a la República y estaba enfermo y como no podía combatir, pues se dedicó a componer sobre poetas. Y compuso 3 obras de Miguel Hernández, hermosas, y una de ellas la convirtió, en la canción de la Sexta División, un poema bélico, lo convirtió en una propuesta de himno nacional. Y lo tenemos grabado, vamos a poner imágenes y tal, pero lo tenemos grabado por una coral de Torrevieja. Y esto ha sido poco visto y poco oído, de manera que lo vamos a poner, no sé si entero, tiene 3 movimientos de 45 segundos cada uno, pero bueno, vamos a poner un poquito y voy a sacar la letra y nos vamos a regodear en que Torrevieja sigue estando también en la historia de la cultura. Muy interesante, Jesucristo, muy interesante. Pues vamos a, por último, volver a invitar, ¿no?, a todas las personas interesadas. A mí me gusta cuando presento un libro hacer un pequeño, no digo un espectáculo, pero sí que sea ameno, por supuesto, que tenga contenido, que tenga molla, que digo yo, tenga sustancia y que la gente lo pase bien. Y sorprender un poquito la puesta en escena. A mí no me gusta leer. No me gusta leerlos toda la conferencia, en ocasiones hace falta, hay ponentes que lo hacen espléndidamente bien y leen muy bien,
Pero a mí me gusta improvisar, lo llevo preparado, lo preparo sobre imágenes, PowerPoint, y sobre sonido, música, pero vamos a terminar también con un pequeño fragmento de una película para comparar el afán de la alfabetización a través de la cultura, que esto es predicamento de los Machado, al igual que luego fue de otros artistas más jóvenes como Lorca, Hernández, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hacer una comparación que es muy sentimental, muy emocionante, y yo estoy seguro que va a ser diferente a otros presentadores en la línea de lo que a mí me gusta hacer y que lo van a pasar bien. Perfecto, pues recordamos por última vez, viernes 14 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde en los salones del casino, de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, la presentación de ese libro que titula Dando vueltas al atajo, que son aforismos inéditos de Joaquín Machado en el exilio chileno, sí, por Jesucristo Riquelme. Explicaré qué quiere decir dando vueltas al atajo en la ponencia, y quiero agradecer el apoyo de Agamet, que ha colaborado con una participación para poder financiar en parte las gráficas, y quiero agradecer también, por supuesto, al casino que nos recibe siempre, al presidente Miguel Ventosa y al grupo que tiene de excelentes conserjes que están allí luchando y que son a veces la cara del casino, y también al ayuntamiento por mantener el convenio del aula de la UNED en Torrevieja, que hay que consolidar, hay que fortalecer, y en el que debemos esforzarnos todos para que continúe, porque el ámbito cultural, en este caso el ámbito universitario de Torrevieja, se está viendo especialmente, no solo a través de los otros convenios de la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, sino con la presencia de una carrera que se ha estudiado ya durante todos sus cursos, es un grado de educación infantil, y que ya este año, en junio, lo presentaremos en octubre, ya tiene la primera promoción de licenciados, graduados, decimos ahora, en educación infantil. De manera que los primeros estudiantes que han hecho toda su carrera en Torrevieja ya van a terminar la carrera. Al año que viene habrá un número superior, calculamos que entre 24 y 40, pero son alumnos que están desarrollando la carrera, tercero y cuarto de grado, ahora mismo con sus prácticas de manera brillante. Estamos obteniendo matrículas. Y claro, cuando uno sabe lo que supone estudiar en la UNED, que es una universidad a distancia, tenemos clases presenciales con tutorías semanales, pero esto es un esfuerzo porque la mayoría de nuestros estudiantes se encuentran en situación laboral, están trabajando, y esto les supone un sacrificio enorme. Pero ese sacrificio les va a resultar rentable porque todos los egresados, todos los que terminan de los estudios universitarios de educación infantil van a tener la posibilidad de trabajar en esto mismo. ¿Por qué? Porque la educación infantil se está implantando en la escuela pública, es la educación que recoge, decimos, de 0 a 6 años, se está implantando en los colegios paulatinamente, hasta llegar a la población general, que eso sería lo ideal, no es natural, ¿no? Pero ahora mismo cada vez más hay más colegios con esa atención de 0 a 6 años. De manera que, en cuanto se pida profesionales que tengan el título específico, pues ya, en la UNED ya lo estamos consiguiendo. De modo que en 1, 2, 3 años todos los egresados, todos los que salgan de la universidad van a tener esa opción de trabajo en lo que han estudiado e indudablemente en lo que les gusta. Porque este es un tipo de carrera que decimos siempre que es vocacional, ¿no? Pero, indudablemente. Pero van a salir muy bien preparados. Y en ese sentido yo estoy académicamente muy satisfecho. Tengo un equipo de profesores excelente. Tengo una conserje ahora maravillosa, Inma Alcaraz. Me falta un administrativo, auxiliar administrativo, que es una carencia importantísima y que para el año que viene es necesario. Estamos apenas a un año aproximadamente de ultimar las obras, el nuevo edificio, y cuando vayamos al edificio antes, ya el curso que viene necesitamos un equipo fijo de conserjería y de administración, junto con la coordinación que haya en ese momento, pero que ya sean personas que saben en qué consiste el proyecto y que, estando ellos solos, ya puede funcionar el proyecto. Esto es muy, muy importante. Vamos a ver si lo conseguimos, en eso estamos.
Pues que haya suerte y sobre todo trabajo, Jesucristo, para que eso salga adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Jesucristo Riquelme. Un abrazo. Abrazo grande.